Chiquillos, taller 3. Taller 3 corresponde a la asignatura del tercer semestre. Ya los requisitos para verla o para poder tomarla es tener taller 2 aprobado. Ya ese es el requisito que tienen que tener ustedes. Ahora, taller 3 pertenece al tercer semestre, ya, y la idea es que sea una asignatura que tribute y contribuya a los contenidos vistos tanto en esta unidad, ya, como también a los contenidos que hemos visto en las demás, perdón, en este semestre, en los demás semestres, ya. Ahora, esto prácticamente ya estamos ya como consolidando ya gran parte del conocimiento. Ahora, tiene que ser control de riesgo, porque en la práctica es como un tercer pilar, la tercera actividad mayor que nosotros realizamos en temas de prevención de riesgo. Ahora, unidades que vamos a tener en la asignatura van a ser, por lo general van a ser 4, ¿ya? En este caso son conceptos previos, peligro, riesgo, evaluación de riesgo, jerarquía de controles, ¿ya? ¿Y por qué jerarquía de controles? Porque el taller asignatura control de riesgos, tenemos que también en la unidad 1 introducir nuevamente lo que es la jerarquía de control, ¿ya? Ahora, conceptos, resultados de aprendizaje, perdón, reconocer los conceptos básicos asociados al control de riesgos. Ahora, las demás unidades, que va a ser unidad 2, unidades de control de ingeniería, unidad 3, unidad de control administrativa y elementos de protección personal, y la unidad 4, que es gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? O sea, la unidad 2 y 3 están orientados ya a trabajar en sí las medidas de control, o sea, por ejemplo, medida de control de ingeniería tenemos tipo de medida, análisis de esquema, implementación de medida y normativa nacional, ¿ya? Como lo estamos viendo ayer en emergencia y control de incendio, se dan cuenta que también en la normativa nacional hay como varias como cositas salpicadas por varias partes, ¿ya? O sea, por ejemplo, uno de los elementos que me da eh, ¿cómo se llama? El reglamento sobre minera, por ejemplo, eso sí me establece quizás con una forma más concreta y más definida cierta medida de control de ingeniería, ¿ya? Pero los demás cuerpos legales toman como cosas por encima, no todas, ¿ya? Por si acaso. Ahora, en sí hay que implementarlas bajo los tipos del artículo 184 del Código de Trabajo. Entonces, como digo. Ahora, identifica las medidas de control de ingeniería en función de la evaluación de riesgo y los procesos de la empresa. ¿Ya? Por eso es que es importante que nosotros, por ejemplo, hagamos un análisis de esquema. Y para hacer un análisis de esquema, previamente hay que sí o sí tener que tener claro el proceso y los componentes del proceso, tanto proceso, actividad y tarea. ¿Ya? Eso también hay que mantenerlo siempre como conocimiento. Unidad 3, medidas de control administrativo, elementos de protección personal, tipo de medida, implementación y verificación de medidas, ¿ya? O sea, lo principal es que entendamos que las medidas de control, la administrativa, tiende a ser todo lo que va a administrar o regular el quehacer o ciertos tipos de trabajo, ¿ya? Y vamos a tener varios tipos, o sea, se va viendo de esa perspectiva. Ahora, también vamos a darnos cuenta que hay ciertas medidas de control que están de una forma u otra definidas también por cuerpos legales, solamente que no me tomarlo en cuenta. Ahora, diseño un plan de gestión de riesgo. Perdón, aquí me equivoqué en el resultado de aprendizaje. Ya, eso tengo que corregirlo. Pero en la práctica, chiquillos, el resultado de aprendizaje es lo mismo: identificar las medidas de control de ingeniería, en este caso, perdón, de administrativa y de elementos de protección personal, ya en función también de los procesos de evaluación de riesgo. ¿Ya? Recuerden que la evaluación de riesgo siempre es el paso previo a poder definir las medidas de control. En el fondo te va a decir que tiene que tener un control más específico y otro un control mayor. Ahora, lo otro, cuando uno ya implementa las medidas de control, tiene que sí o sí hacer un análisis del proceso, ¿ya? Y de distintas componentes del GEMA que trabajan en ese elemento específico. Ahora, unidad 4, gestión de seguridad y salud ocupacional, diagnóstico, planificación, implementación, verificación, ¿ya? Y acá tenemos varias cosas que tenemos que empezar como a trabajar o implementar, o sea, por ejemplo, vamos a conocer matrices de elementos de protección personal. En el fondo, cuál es el cargo y elemento de protección personal que le compete a cada uno. ¿Ya? Y acá vamos a tratar de hacer como un consolidado de los distintos elementos que me establece la normativa legal chilena. O sea, por ejemplo, lo que me dice el círculo 4 en el artículo 3, el artículo 21 del decreto 40, el artículo 184 del Código del Trabajo, y así sucesivamente. ¿Por qué razón motivo? Cuando uno empieza a identificar todos esos elementos, los cuerpos legales, los decretos, y el de los decretos, o sea, cuerpo legal, decreto ley,
un artículo y empieza a desmenuzar el artículo, ahí uno va viendo cuáles son los elementos que realmente uno tiene que tomar en cuenta o considerar, ¿ya? Eso es importante que en base a ese diagnóstico, que en el fondo es un diagnóstico legal, ¿ya? De cumplimiento legal, y luego también un diagnóstico o ver ciertas características del proceso y nuestro rubro de actividad económica, ahí nosotros ya empezamos a ver esto, ya a lo que es planificar, implementar y luego verificar. Ahora, estos chiquillos, yo quiero que esto lo trabajemos bien en detalle, ya, pero bien relajado. Bueno, ¿en qué sentido? Porque esto es como uno de los elementos importantes que tenemos que nosotros sí o sí hacer, por ejemplo, en la actividad diaria. O sea, por ejemplo, en la verificación, ustedes se van a dar cuenta que es básicamente ir a terreno, hacer observaciones e inspecciones, ¿ya? Y tomar esos elementos para poder ver bien la verificación de la actividad que estamos haciendo y de que la medida de control se están siendo implementadas. O también les puede pasar que quizás el diagnóstico esté mal hecho, ¿ya? Y no se han considerado algunos elementos bien para planificar. Eso también pueden hacer desde el punto de vista de lo que es la verificación, ¿ya? O sea, la verificación nos permite ver realmente si está bien algo hecho o si realmente nosotros no lo hemos hecho o no lo considerado. Profesor, Dígame, Rodrigo. verificación, la idea es que uno a futuro en la práctica lo vaya haciendo con una lista de chequeo. ¿Cómo se hace más o menos para ir viendo eso? Puede ser, por ejemplo, con una lista de chequeo. Ningún inconveniente. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, vamos a revisar algunos elementos, pero la lista de chequeo va a funcionar para ver como elementos principales. Pero ya, pongamos un caso hipotético, que estamos haciendo unas maniobras de izaje, que vamos a llevar una carga de un punto a otro. Ahí ya la cosa cambia un poco, porque quizás voy a tener que hacer una verificación con un checklist. Pero la verificación tenemos que ir a revisar elementos en terreno. Ya. O sea, por ejemplo, lo más probable que nos suceda es que si tenemos un anemómetro, que es para medir viento, tengamos que pedirle al rigger, ¿tienes tú disponible el certificado de calibración del equipo? O, por ejemplo, ir a terreno y solicitarle al rigger, que en el fondo es la persona que tiene el carnet que va a guiar los tipos de movimiento, y solicitarle el carnet al rigger. Y claro, uno ve el carnet, lo revisa y recién uno va a la lista de chequeo, ok. ¿Ya? Ahora, la verificación de las medidas de control, yo siempre he dicho que en el fondo son paralelas. O sea, una verificación es lo que hace el supervisor con el trabajador, ¿ya? Que en el fondo el trabajador tiene que revisar todas sus cosas y el supervisor tiene que dar ciertos permisos y verificar que el trabajador tenga todo, ¿ya? Y nosotros qué tenemos que hacer, ir viendo si está implementando en el trabajo en el terreno, uno. Segundo, revisar también la documentación. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos aparece el siguiente ejercicio? Slingas están en estado ok, están revisadas. No tienen, y tú lees la observación y está tachado, no hay nada. Pero resulta que uno va a terreno y resulta que las slingas están prácticamente para las de baja. O sea, siempre que hay que estar reviendo otra vez, revisar y estar así siempre. Exactamente, sí. O sea, yo como lo digo, es como el tema del chequeo y el rechequeo. ¿Ya? O sea, no es que uno dude, pero hay veces de que lo que pasa es que saltarse una medida de control es como para muchos trabajadores algo normal y habitual. Porque dicen, ¿y para qué implementamos esto si no va a pasar nada? Claro. Entonces, es ahí el dilema a veces. Por eso hay que tener como eso. Pero por ejemplo, cuando veamos riesgos críticos, ustedes se van a dar cuenta que hay una medida de control que va a funcionar, por ejemplo, 100% del tiempo, donde uno está trabajando en espacios confinados. O sea, por ejemplo, en el alcantarillado. Y en ese aspecto uno tiene que tener, por ejemplo, un detector de gases. Y tiene que estar una persona cerca constantemente para que si detecta que los niveles de gases son críticos para un trabajador, hay que automáticamente evacuarlo o rescatarlo del lugar si ha perdido la conciencia. Entonces, hay medidas de control que uno tiene que ir verificándolas y también tiene que ir funcionando en el tiempo, de manera constante. Eso también va a depender del trabajo y los riesgos que tengamos nosotros asociados. O sea, una medida de control, por ejemplo, puede ser también lo que corresponde a aislación y bloqueo, que en el fondo es cuando uno va
corta toda la energía, ya libera la energía remanente en el sistema, cierra el gabinete y coloca un candado con una tarjeta, para que nadie, excepto esa persona, pueda manipular, por ejemplo, ese tablero. ¿Ya? Elementos así son medidas de control, pero uno tiene que irlas verificando constantemente. O sea, el punto chiquillo de que la prevención tiene como dos ámbitos, el ámbito que es el terreno y el ámbito que es el papel, o lo que es oficina, ¿ya? Y hay veces, hoy día, es que es tanta la complejidad que va a ser más sencillo trabajar 1 o 2 horas en el escritorio y vamos a tener que trabajar mucho más tiempo en terreno. ¿Ya? Pero eso es variable, va a depender directamente de los trabajos que tengamos nosotros. ¿Ya? Ahora, la verificación también pasa porque, por ejemplo, uno tenga que ir quizás a oficina y verificar, por ejemplo, dentro de los documentos si el trabajador posee quizás los procedimientos o si tiene que hacer trabajo en altura, el examen médico diga que está habilitado para trabajar en altura. Ya, o sea, hay que a veces ser bien exhaustivo en aquello. Y esos chiquillos, siempre recomiendo que por lo menos en intervalos de cada 2 meses se estén chequeando. Ahora, bueno, el tema de los exámenes médicos, para que el trabajador pueda seguir haciendo su función, lo ideal es revisarlo todos los meses, ¿ya? Ahora, si les gusta mucho Excel, Excel trae una opción, por ejemplo, para poder, ¿cómo se llama?, colocar como alertas o alarmas, ya cuando se está por vencer un documento con una fecha. Ya, eso es una cosa muy interesante que uno realmente puede utilizar. Bueno, lo otro importante, chicos, acá, la forma de evaluación del curso, ¿ya? Evaluaciones sumativas, tareas, resumen, ensayos, mapas conceptuales, mapas mentales, guía, resulta, participación en foros, entre otros, llevar el 40% del curso. Evaluación aplicando conocimiento de unidad, evaluación de contenido de cada unidad, una prueba online, que es 25%. Recuerden que son 4 unidades, por lo tanto, va a ser una prueba por cada unidad, ya, y veamos cómo vamos con el tiempo, si va a ser mínimo un trabajo o 2, ya eso vamos viendo también en función del tiempo. ¿Ya? Y la evaluación final de toda la materia del curso, que es una prueba online del 35%. ¿Ya? Igual van a haber modificaciones en cuanto a esto, va a haber un porcentaje importante de preguntas que son un porcentaje en realidad de preguntas que ya se han evaluado anteriormente, pero también va a ir la incorporación de preguntas más. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar temas de temas desagradables que uno nota cuando se les revisa, tienen que llamar la atención por aquí. Chicos, a lo que nos convoca el día de hoy, taller 3, control de riesgos. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar conceptos previos, que es conceptos peligro y riesgo, evaluación de riesgos, jerarquía de controles, y resultado de SG1 reconoce los conceptos básicos asociados al control de riesgo. ¿Ya? Y eso es importante, chiquillo. No me acuerdo con qué curso lo conversamos, no sé si va a ser con ustedes, que era cuando uno quiere ya implementar un control, pero no ha hecho una evaluación de riesgo. ¿Ya? Y acá hay que tener a veces que ser bien criterioso, porque muchas veces uno ya cuando lleva trabajando un tiempo, ya tiene más o menos experiencia en lo que está, en las actividades que se están haciendo, uno a veces ya sabe cuál es la medida de control que tiene que implementarse, ¿ya? Porque uno ve, si tengo trabajo en altura y la superficie da, también hay una pared, perfecto, vamos a colocar un cuerpo andamio, un andamio, con varios cuerpos, todo, ya, perfecto. Pero no, ¿sabes qué? Acá no puede hacer eso, tiene que hacerse, por ejemplo, con un alza hombre, con un malif. Ya. Y ahí no va viendo, ¿ya? Pero eso, chiquillo, no, lo da la experiencia. Ahora, ¿eso se puede hacer? Sí, es un ejercicio, pero sin embargo, si no tenemos una evaluación de riesgo, es como medio complejo el después justificar por qué eso es una medida de control, ¿ya? Y por qué, por ejemplo, algo tiene más control que otro trabajo, y ahí eso también es variable. Por eso es importante tener siempre las herramientas o los elementos que a nosotros nos justifican o nos muestran en sí lo que, lo que se tiene que hacer. Ahora, peligro, chiquillos, frente a situación, condición y acto con potencial para causar daño, ¿ya? Cualquier condición o acción de la que puede esperarse que cause o sea cause daños físicos. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro, ¿ya? Y eso es así, no tiene otra discusión. Ahora, van a haber actividades que quizás tengan un nivel de riesgo más bajo y actividades que tengan un nivel de riesgo más alto. Ahora, una cosa es que nosotros sabemos perfectamente que el riesgo nace con la interacción del trabajador con el peligro. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros en primera instancia realizamos, es el reconocer todos los riesgos.
todas las interacciones, todas. Y de ahí, uno que tiene que empezar a hacer, ocupar un criterio matemático que es famoso PER, valor de pérdida, para darle valorización a cada riesgo. Entonces, identificamos el peligro, reconocemos los riesgos, los evaluamos, y luego cuando vemos los valores, vamos a ver quién tiene los valores más altos. Y tomamos ese segmento y le vamos a aplicar los controles ya de maneras más específicas. Ahora, recuerden que bajo lo que dice el artículo 184 del Código del Trabajo, uno debe controlar todos los riesgos. ¿Ya? O sea, en el fondo se va a aplicar todo un control a todos los trabajos, o a todos los riesgos, mejor dicho. Pero ya la intensidad de controles va siendo variable. ¿Ya? O sea, por ejemplo, caída del mismo nivel, básicamente, y en general de los casos se debe por un tema de falta de orden y limpieza. Por lo tanto, quizás la medida de control no va a ser quizás aplicado un EPP, un elemento de protección personal o una barrera, sino que va a ser limpiar o mantener limpia el área. Por eso que hay veces que hay que darse cuenta que las medidas de control no pasan necesariamente por construir o implementar estructuras, ¿ya? Sí pasan por tener ciertas metodologías. Ahora, lo que es orden de limpieza, chiquillo, cuando estén trabajando se dan cuenta de que es algo que es complejo de mantener, ¿ya? Porque eso también es un tema conductual. Vamos a tener que trabajar un temita. Bueno, la clasificación de los peligros en A, B y C, ¿ya? El clase C puede originar una lesión o enfermedad leve, ¿ya? O, por ejemplo, puede ocasionarte un accidente con un día perdido, ¿ya? Algo pequeño, algo que la recuperación va a ser más rápida. Los clase B puede originar una lesión o enfermedad grave que ya tiene una cantidad importante de días perdidos, ¿ya? Y una incapacidad ya de tipo temporal, en la cual tú ya puedes, pasado un tiempo, puedes volver a trabajar, y el peligro clase A, que ya puede ocasionar una incapacidad permanente o la muerte. O sea, ya una incapacidad no temporal, que no temporal por un par de días, sino que ya va a durar mucho más tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy viendo mi actividad, el trabajo que estoy haciendo, y empiezo a ver los peligros que define esa actividad, y tengo un peligro automáticamente clase A. O sea, si ustedes me preguntan, trabajo en altura, trabajo con energía eléctrica, trabajo en espacios confinados, ¿ya? Manipulación de sustancias químicas, para mí son como los 5 más críticos, ¿ya? Y ya cuando uno ve eso, automáticamente uno tiene que ir pensando en las medidas de control, ¿ya? Y las medidas de control van a veces ser bastante estrictas, eso pasa. ¿Ya? O sea, imagínense, chiquillos, aislación y bloqueo, el tema, por ejemplo, de los candados de seguridad, las tarjetas de bloqueo, que eso también lo vamos a conocer, que lo vamos a trabajar, para que también se queden tranquilos con aquello. Si, por ejemplo, un trabajador rompe un bloqueo, ya, de un compañero, eso es causal de despido inmediato. Así de tajante. O sea, no, hay cosas en temas de seguridad que no, con las que no se juega ni se bromea. Como, por ejemplo, eso. O sea, para que se den cuenta de la gravedad que puede suponer aquello. Bueno, esta foto ya la hemos visto nosotros un par de veces, ¿ya? Y aunque parezca majadero, para mí es un muy buen mal ejemplo, ¿ya? Acá el peligro uno lo va a ver de varias formas, ¿ya? Puede ver que utilizar un aditivo para soldar, estar reparando, estar bajo una carga mal suspendida. Desconozco si esto tiene algún parámetro de seguridad, no más para que no lo tenga. Pero en la práctica, chiquillo, esto es el primer ejemplo que uno ve. ¿En qué sentido? Que uno le dice, y de hecho no es fijo que tiene una cuña en la rueda acá, que en el fondo la cuña es una piedra. O sea, no sé si el vehículo se podrá desplazar así. Y esto es un muy buen mal ejemplo, porque en la práctica esto demuestra que no hay planificación. ¿Ya? Cuando uno hace la evaluación de riesgo, en primera instancia se hace de manera teórica. O sea, uno empieza a preguntar, el supervisor te da la pauta de trabajo, que tú haces la actividad, ya vamos viendo los riesgos y empezamos a ver la evaluación, dándole los valores numéricos. Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, esta evaluación de riesgo que nosotros hacemos después pasa a una revisión 2, que viene a ser, por ejemplo, algo un poco más específico, que es ir a terreno, literalmente, para ir viendo bien si la evaluación de riesgo que nosotros fue lo más correcto, ¿ya?
sea, tiene varias lecturas. Las matrices o las evaluaciones de riesgo, como ustedes quieran llamarle, tienen que siempre estarse revisando. Ahora, ¿cuándo van a sufrir un cambio? Cuando hubo un accidente fatal o grave, o cualquier tipo de accidente, o hubo un cambio importante en los procesos. ¿Ya? Por eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, peligro, cualquier cosa que puede causar daño, ¿ya? Recuerden que el puede, o el podrá, o el potencial, es que no necesariamente tú estás haciendo la actividad y te va a causar un daño, ¿ya? Por eso cuando uno el riesgo lo empieza a evaluar, cuando la persona trabaja con el peligro o interactúa con el peligro, es como la probabilidad de qué tan probable es que pueda pasar esto. Y ahí vienen varias cosas. Si tenemos una actividad que se hace de vez en cuando, quizás la probabilidad es más baja. Pero si esa actividad se hace todos los días y con una cantidad importante de personas, ya la probabilidad no va a ser baja, va a ser alta. ¿Por qué razón motivos? Porque la probabilidad tiene inmerso en sí un concepto que es la famosa exposición. ¿Ya? Entre más expuestos estemos nosotros a riesgo, más es probable poder causar un daño. Ahora, ejemplos: trabajo en altura, levantar una carga, conducir, preparar una pieza o equipo y pisos resbalosos. ¿Ya? Si mi memoria nos falla, en la asignatura de salud ocupacional tenemos que ver también el tema de lo que corresponde a manejo manual de carga, ¿ya? En realidad vamos a ver lo que es manipulación de carga. Eso quiero que lo hagamos bien, porque se van a dar cuenta de cuándo utilizar medios mecánicos, cuándo no, ¿ya? Y también el tema de las preparaciones previas para hacer la manipulación de carga. La categoría de peligros, nunca olvidemos de aquello, que vamos a tener peligros que se van desde los mecánicos, que hacen referencia a movimiento, a trabajos con electricidad, trabajos que impliquen fuego y explosión, trabajos que impliquen sustancias químicas, trabajos que impliquen, por ejemplo, exposición a ruido, vibraciones, temperaturas, agentes biológicos, ¿ya? Ergonómicos, que viene básicamente en las posturas de la persona y cómo esté también orientado u ordenado el lugar de trabajo, fenómenos naturales, entre otros. Entre otros, chiquillos, acá vienen, por ejemplo, alguna identificación de accidentes. Me explico. En la asignatura de emergencia y control de incendios hemos estado hablando, por ejemplo, de los distintos tipos de emergencias, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, también pueden ser las emergencias tipo antrópicas, como por ejemplo robos, asaltos y artefactos explosivos, ¿ya? Y acá tenemos los fenómenos naturales como lluvia, aluviones, sismos, terremotos, tsunamis. Entonces, claro, cuando uno se empieza a dar cuenta, también la identificación del peligro para luego lograr el riesgo, también para lo que es emergencias y control de emergencias, viene también dado por esto, por una clasificación del peligro, cómo se origina. O sea, para que también se den cuenta de que quizás a veces no es muy apropiado utilizar una metodología para evaluar accidentes. También se puede llevar algo similar para evaluar tipo de emergencia, aunque a mí hay veces que no me gusta mucho, no es por ser quisquilloso, pero es que es tendiente a dar o ocasionar un error. ¿Ya? Netamente por eso, chiquillos. Más que un error, se puede decir que es como se llama, que quizás se pueda no valorar adecuadamente un riesgo, ¿ya? Y eso pasa mucho. Miren, a mí muchas veces me tocó hacer evaluaciones de riesgo en... No, yo, primero que todo, la evaluación de riesgo de la matriz, chiquillo, uno la ordena, uno le pide al supervisor que le haga los procesos, porque él sabe lo que se hace, ¿ya? Y después uno empieza ya a ordenarlo, a pasarlo un formato. Y ya cuando uno ya tiene todo pasado un formato, ahí normalmente se junta con el supervisor, prestamos un computador y empezamos a darle valores. Y me tocó una vez, un par de veces que me dijeron, no, el trabajo en altura es riesgo bajo, porque tengo todas las medidas de control. No pudiese hacer eso. Entonces, hay que a veces entender de que los riesgos van a tener una valorización, ¿ya? Y eso hay que tratar de explicar por qué tiene que darse un valor adecuado. O sea, si usted me pregunta, un trabajo viene o implica que puede tener un accidente fatal o grave, automáticamente la evaluación de riesgo es alta. No tiene otra explicación. Ya que ahí viene a veces la lucha o a tratar de hacer entender de que eso tiene que tener una lógica, ¿ya? Y eso es lo que uno trata a veces de explicar, que tiene que tener lógica.
un tema de capricho. Bueno, los peligros mecánicos que tenemos, por ejemplo, acá serían piso resbaloso y parejo, caída de herramientas, etcétera, trabajo en altura física, también está trabajo en altura geográfica, y aquí también tenemos que hacer la diferencia. Altura física, altura sobre 1,8 metros, ¿ya? Y altura geográfica ya más de 2.500, 2.000 metros, ¿ya? Para tomarlo también en cuenta. Parte de máquina en movimiento, tránsito de vehículos, objetos punzantes, objetos portantes y proyección de objetos. Ahora, esto está como peligro, ¿ya? Está como peligro. La pregunta es, por ejemplo, en estos dos, ¿cómo yo puedo dejarlo o transformarlo como riesgo, chiquillos? ¿Vía qué? ¿Cómo yo puedo transformar estos dos peligros, o este peligro en específico, a riesgo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿O se le ocurre alguna cosa? ¿Manipulándolos? ¿Ah? ¿Manipulándolos? Ya, pero manipular un objeto por tanto punzante es un acto, por lo tanto corresponde a un peligro. ¿Ya? Pero ¿cómo lo transforma en riesgo? Por ejemplo, tengo un objeto cortante. Un objeto cortante, pongamos un caso hipotético, puede ser, por ejemplo, una sierra o un serrucho, ¿Sí? ¿sí? Ya. Por lo tanto, esta persona, para que esté expuesta a un riesgo derivado de utilizar un objeto cortante como una sierra, ¿cuál sería su riesgo? Dios. No sé, poner mal la hoja, ¿eso? ¿No? Eso sería un peligro, de una actividad. Ya. Primero, chicos, que todo, ¿qué es riesgo? No es por ser pesado, chiquillos, pero en este momento dicen estar prendido todos los micrófonos y discutiendo para ver quién tiene la respuesta más de mejor calidad. Tania, dígame usted. Creo que es riesgo de preguntar, ¿cierto? ¿Sí? Y que nace de un peligro. ¿Ya? ¿Ya? Pues es una definición. Tania, ¿qué va a decir usted? Probabilidad de que el peligro cause daño. ¿Ya? O sea que esta persona tiene que haber una interacción. Ahora, ¿cuál sería la interacción, por ejemplo, con una sierra o con un cuchillo? Manipulación de equipo cortante. Eso es peligro. Ah, ya. ¿Ya? Un contacto. Contacto con objeto cortante. Ah, sí, sí. Porque, sí, porque si está, por ejemplo, la sierra, la única forma para que la sierra pueda hacer un daño a la persona es que ésta tenga un contacto con la persona, una parte del cuerpo. Entonces, el peligro en sí, por ejemplo, sea manipular una sierra, pero el riesgo sea contacto con el elemento cortante. ¿Y la consecuencia cuál podría ser, chiquillos? Eh, Corto, ¿cierto? Pérdida del cuerpo. Ya o pérdida parte del cuerpo, ya en qué me dice usted, Virus también, algún virus, bacteria. si no, quizás no está desinfectado y el cuchillo quizás se puede utilizar cortando algo crudo como una carne, por ejemplo. Claro. Ya. O sea, ahí tenemos también varios riesgos. O sea, hay exposición a virus, por lo tanto, las medidas de control que uno tiene que implementar son bastante más. Muchas veces se tienden a veces ciertos trabajos de actividades, no se les da como la importancia que se les debiese dar. Ya me explico. Muchas veces, por ejemplo, en lo que son actividades de cocina, como dicen, es cocinar. Y incluso lo miran en menos, y dicen si no tiene tanto riesgo. Y uno empieza a pensar, no, tiene alto riesgo. Primero hay un tema ergonómico, por la cantidad de horas que se pasa de pie.
Segundo, exposición a temperaturas, tanto frío como calor, pero exposición ocupacional, porque si, por ejemplo, estás sirviendo comida, lo más probable es que si es comida caliente tiene que estar, mantenerse a una temperatura adecuada, ¿ya? Entonces, manipular, por ejemplo, objetos cortantes y punzantes como cuchillos, y no son cuchillos chicos, cuchillos, ¿ya? Entonces, un nivel de riesgo no hay que mirarlo en menos porque uno piensa con esto que no tiene esa importancia. No, tienen importancia, tienen riesgo, y ahí hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay una cantidad de accidentes que ocurren en ese tipo de trabajo bastante grande. Entonces, chicos, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, ya a desglosar los peligros, uno se dice, piso de resbaladizo disparejo. ¿Y cuál es el riesgo asociado a esto? Caída al mismo nivel, por ejemplo. Dígame, Natalia. No está compartiendo pantalla. Perdón, chiquillo. Perdón. Gracias por avisarme. Perdón, chiquillo. Ya. Por ejemplo, si vemos piso resbaladizo o disparejo, ¿cuál sería el riesgo en este caso? Caída al mismo nivel. ¿Ya? Si es caída de herramientas o materiales, puede ser, por ejemplo, en este caso, golpeado por herramienta o golpeado por material. Si el trabajo en altura física va a ser caída de altura, ya que en este caso acá tenemos ya un accidente tipo grave. Parte de máquinas o movimiento, como por ejemplo la correa de un compresor, y si uno de los riesgos, aparte de estar expuesto a ruido, quizás, puede ser, por ejemplo, atrapamiento de extremidad o atrapamiento de parte de una persona. Tránsito de vehículos, tenemos un riesgo de atropello. En objetos punzantes, tenemos contacto con objeto punzante, contacto con objeto cortante, y acá tenemos una exposición a proyección de objeto, proyección de partículas. ¿Ya? O sea, si ustedes se están dando cuenta, uno empieza a ver el peligro y empieza a definir cuáles serían las interacciones con el peligro o cómo la persona realmente interactúa con dicho peligro para ver el riesgo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso es que muchas veces uno le dice a ustedes, hay que tomar la actividad, definir cuáles son, o el proceso mejor dicho, definir las actividades y las tareas, para ahí ya empezar a definir los riesgos, ¿ya? Chicos, hasta este punto, ¿algo que no se entienda? No. ¿Cómo se entiende? Vamos a seguir haciendo este ejercicio el día de hoy porque de verdad necesito que nos empecemos como a dejar más como un conocimiento para nosotros. Ya. Fuego y explosiones. Ya acá tenemos, por ejemplo, incendio eléctrico, fuego y explosión combinado, fuego y explosión de gas, fuego y explosión de líquidos y fuego y explosión de sólidos. Ya. Esto, chiquillos, hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Por qué razón motivo? Porque este tipo de elementos o este tipo de peligros en sí me genera de una forma u otra emergencias, ¿ya? O sea, en la práctica todo esto puede generar emergencias, todo eso es, pero hay cosas que ya por su propiedad, por su naturaleza intrínseca, por lo que es, ya sabemos que de una forma u otra va a originar emergencias, ¿ya? Por eso uno las toma de manera, bueno, y ahora con COVID, tenemos otro texto, estoy hablando por esto, ya, pero uno lo trabaja de manera más intensiva. Ahora, exposición a fuego, ya, contacto con fuego, etcétera. Eso como uno lo puede llamar como riesgo, ¿ya? Ahora, hay veces que cuando usted esté trabajando en alguna empresa o en algo similar, les va a pasar de que quizás los riesgos de tránsito y este tipo de riesgo, o peligro mejor dicho, los colocan tal cual, ¿ya? Y es como la acepción, ¿ya? Es como la acepción. O sea, sí, como lo que conversamos en tránsito el año pasado, que muchas veces el mismo libro del conductor confundía ciertos elementos y también se tiende a veces a confundir ciertas actividades o ciertas cosas, ¿ya? Lo eléctrico, claro, tenemos una actividad que puede ser contacto eléctrico, ¿ya? Eso también se puede también considerar como peligro, como riesgo. En este caso, aunque semánticamente hablando, de trabajos eléctricos sería el peligro y el riesgo sería contacto con electricidad, ¿ya? Eso es como más correctamente. Electricidad estática, esto existe, sí, existe, pero no en todos los lugares, ¿ya? O sea,
Como se transporta explosivos, el vehículo tiene que tener una protección contra esto. Pero ya cuando estamos sobre cierta altura geográfica, esto ya empieza a nacer de manera más concreta. Razón, motivo, porque hay un tema también de una condición atmosférica, ¿ya? Que hace que esto esté. Ahora, en este caso, el riesgo sería exposición a electricidad estática, ¿ya? Y eso implica, por ejemplo, el tipo de uso de una ropa especial, ¿ya? El utilizar quizás una pulsera conectada a una superficie por la electricidad que nosotros generamos para que se descargue, ¿ya? Ahora, esto también se utiliza mucho, el tema de las pulseras, se utiliza mucho también, pero para la reparación de ciertos artefactos electrónicos ya a nivel mar, para la altura que estamos nosotros, ¿ya? Porque puede ocasionar también un daño. Ahora, lo otro, por ejemplo, dígame, Rodrigo. Respecto a disculpe, una consulta respecto a las medidas de control. En el tema que usted hablaba más antes del atrapamiento con partes móviles, Sí, ya ahí el trabajador obviamente que va a tener que estar interactuando con maquinaria y todo eso. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué medida de control ahí? ¿Es simplemente la capacitación para que él esté concentrado? ¿Cómo sería eso? ya mira, vamos a partir por la medida de control más básica y más niña, ¿ya? Es la ropa. Primero, la ropa no tiene que ser sucia, tiene que ser apretada, ¿ya? De hecho, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en una faena X, teníamos correas transportadoras. Entonces, lo que yo compraba era esas bolas de elástico. ¿Por qué razón, motivo? Me colocaba 2 elásticos en cada manga y 2 elásticos en la parte de abajo de los pantalones. Ya, okay. En la sección de la basta. ¿Para qué? Para que todo no hubiese nada suelto, ¿ya? Y lo mismo con los overoles, lo mismo, ¿ya? Segundo, nada de joyas, ¿ya? Nada de anillos, cadenas, relojes, ¿ya? Nada que tú te puedas mover y puedas ser susceptible a atraparse. Claro. Eso es segundo. Tercero, el pelo. El pelo largo, en este caso. Exactamente. O se hace una molla con un tomate, o se hace un moño y se lo coloca en la parte de atrás de la polera de la camisa, ya que eso es como lo básico. ¿Ya? Si te das cuenta, esas 3 medidas de control en sí son por parte de la persona. Yeah. ¿Ya? Es una medida de control que toma la persona en sí. Ahora, la pregunta es, lo que yo debo hacer en ese contexto es colocar una protección, ¿ya? Y si mi memoria no falla, el 594 hace referencia en que debe haber protección a las partes móviles en movimiento. Ya. O sea, por ejemplo, las correas transportadoras, incluso el mismo reglamento de seguridad minera que dice que tengo la correa transportadora y debo tener unas rejillas, ¿ya? Esa rejilla tiene que ser una distancia, altura mínima de 15 centímetros. ¿Por qué razón, motivo? Porque esa rejilla va a permitir que no caiga algo, que no sea golpeado por una roca, una piedra o mineral, pero también, si tú sigues a baja altura, evitar el tema del contacto. Ya para que en el fondo tú te atrapes con el cuerpo. Ya. ¿Ya? El otro elemento también son las rejillas. O sea, por ejemplo, ¿ustedes conocen los compresores? Sí. Okay. Los compresores, por lo general, vienen como con una protección encima. Una rejilla en el fondo. ¿Para qué? Para el tema de la correa cuando se empieza a acumular aire. ¿Ya? Y eso viene con un sistema tal de que tú no coloques las manos. ¿Ya? Hay una norma española, que no me recuerdo el número en este momento, que te habla del tamaño de la cuadrícula. Ya, para que no ingrese obviamente un dedo, nada. Exactamente. ¿Ya? Ahora, esas son como las medidas de control. ¿Ya? O sea, esas son como las medidas de control estándar para ese caso en específico, para esos casos en realidad. Ya, ok. ¿Ya? Y lo otro es que, y lo otro son los famosos pull core, o las paradas de emergencia. ¿Ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno va caminando y detecta que hay una correa transportadora en la cual un trabajador quedó atrapado, ¿qué es lo que uno hace? Activa está una correa transportadora, puede buscarle fotos de eso. ¿Ya? Y van a ver que hay unas cuerdas que vienen como unas bolitas hacia abajo. Y uno la tira y automáticamente la correa se detiene. ¿Ya? Que eso es, por ejemplo, cuando uno ve un atrapamiento con una correa transportadora, y eso ya sería en el fondo una medida para poder rescatar a la persona.
Y lo otro es las máquinas que se utilizan en las tornerías. Un torno, por ejemplo. El torno viene también hay un sistema que es a nivel de pedal y a nivel de muslo, cosa de que si tú te atrapas, lo apretas con tu pierna, ya, otra persona, ¿y para qué? Para que no siga el ejercicio de seguir atrapándote con eso. Son también como las medidas de control que pudiesen haber. Ahora, en algunas herramientas, como los taladros, por ejemplo, que el taladro también puede hacer eso, que se enrede, por ejemplo, con tu ropa suelta, ¿ya? Hay un sistema que se llama hombre muerto, seguro hombre muerto, que en el fondo tú apretas el gatillo y el taladro no empieza su movimiento, sino que tienes que apretar uno en el lateral, apretas ese y apretas el gatillo y recién el taladro funciona. Eso también es como una medida de control, ¿ya? O sea, de hecho, ahora hasta los taladros más baratos, esos que uno compra en una tienda de retail, viene con un seguro hombre muerto. ¿Ya? Y eso también está en los medibles angulares, por ejemplo, incluso también en las cerras circulares, de que viene con ese mecanismo. Ahí no me acuerdo en qué parte, no, por eso lo vamos a conversar después porque un accidente, así que de hecho tengo que buscar el reportaje para conversar ese tipo de accidentes. ¿Ya? Y eso, Rodrigo, más o menos con el tema de los atrapamientos. ¿Ya? Ya, profe. No es más que eso. Es como Ahora, lo que mira, pasa, disculpen, en el retail, por ejemplo, en los malls, cuando están estas escaleras, igual son medias peligrosas. La escalera eléctrica cuando van subiendo por los cordones de los zapatos, todo eso, también eso podría ser una especie de atrapamiento en la vida sí, cotidiana, obviamente. sí. Eso, por ejemplo, o cuando uno cierra mal la puerta del auto y tiene ropa suelta. Claro. ¿Ya? Si eso es como... Mira, sí, hay veces que los accidentes así ocurren, pero por cosas bien, bien tontas. ¿Ya? O sea, es eso, o sea, incluso se van a dar cuenta más adelante cuando estén trabajando que hay accidentes que perfectamente se pueden... Mira, a mí me tocó ver un accidente bastante raro con un taladro. Ya. Le voy a mostrar una cosita para que más o menos vean cómo fue. Herramienta eléctrica que no se usa, ¿qué se pasa con esa herramienta, Rodrigo? Perdón que no se usen, no entiendo la Que no se pregunta. está usando. Por ejemplo, tú estás trabajando con una sierra circular y la dejaste de utilizar. ¿Qué tendrías que hacer con eso tú? Habría que Lleva retirarla la del, bodega. claro, del lugar. Primero que todo, si la vas a seguir Es, ocupando, la dejas desenergizarla. ahí. Exactamente, desconectar la energía. Ya. ¿Ya? Y no colocarla en un lugar de tránsito de paso. Entonces, me tocó ver un accidente en el cual estaban haciendo un trabajo en un piso de una construcción de un edificio. Y esto fue hace años. Y resulta de que están utilizando un taladro para poder colocar no sé, una perforación en el suelo y poder empezar a colocar una tabiquería. ¿Ya? Y resulta de que dejaron un taladro enchufado en el piso. Y el trabajador iba desplazándose, yo no sé cómo, pisa el gatillo y con fuerza tal de que el taladro queda en la parte de acá de la tibia de la persona. ¿Ya? O sea, créanme que es un accidente que se puede haber evitado. ¿Y cuál fue? Ahí se cometieron dos errores. Error uno, no desenergizar o cortar la energía de una herramienta eléctrica que no está siendo utilizada. Y segundo, no puedes dejar herramientas y cosas en el piso. ¿Ya? Por eso hay que a veces tener como cuidado con... Incluso en ese caso, hasta desenergizando, por ejemplo, podría, no teniendo energía, pero perfectamente podría provocar que se entierre una herramienta, o sea, Sí, por, o incluso por no para que tener se regrese. claro, la costumbre eso sería como la higiene del lugar de trabajo también. Sí. Cuando estemos terminando la clase, les voy a explicar un tip de qué hacía yo para que los viejos estuvieran ordenaditos. Los viejitos Ya, allá en Faen. O sea, uno le dice viejo viejito de costumbre, ya, no claro. por un tema de nostalgia. Nosotros le decimos viejos hasta los cabros de 30 años. Dígame, Natalia. Profesor, disculpe, y en el momento de que la herramienta pasa el zapato de seguridad, no sé si estará evaluado en cuánto soportaría para que atraviese Ya. el zapato hacia arriba.
Mira, vamos a empezar a partir por lo siguiente. Todo elemento de protección personal que se vende en el país tiene que ser certificado, ¿ya? Claro. ¿Y qué lo certifica? El famoso decreto 18, que estipula lo que es la certificación del elemento de protección personal. Cuando uno compra el elemento de protección personal, o el EPP, ya sea un guante, un casco, un zapato o lo que sea, ya en estas tiendas que venden específicamente artículos de protección personal, lo que uno debe hacer es solicitar primero que todo el certificado de calidad del elemento de protección personal, o certificado del EPP, ¿ya? Y eso te lo dan sin costo alguno. ¿Por qué razón motivo? Vamos a adelantar un poquito, pero eso un poco más adelante. ¿Por qué razón motivo? Porque así a ti te fiscalizan y te preguntan, oiga, ¿usted tiene su elemento de protección personal? Sí, los tengo. ¿Y tiene certificado de calidad del EPP? Sí, acá está. ¿Me lo entregó el fabricante? Ah, ok. Ya. Ahora, para que un zapato o un elemento se venda, tiene que pasar por una serie de pruebas. ¿Ya? Y aquí también viene el tema de la elección correcta del elemento de protección personal. ¿Ya? Porque quizás si un zapato atraviesa es atravesado por un clavo o algo, es porque puede ser un motivo que, motivo uno, el zapato no se ha elegido bien, ¿ya? O el segundo motivo, el zapato que eligieron no era el adecuado para nivel de riesgo, ¿ya? De hecho, es más, los zapatos de seguridad, en la parte donde está el tobillo, justo en la parte de abajo de la suela, en esa sección de ahí, o en la parte del medio del zapato, justo en la parte de acá, de aquí, puede que haya, que te diga o te muestre dos puntos, un punto azul y un punto rojo. Esos puntos, no me acuerdo en este momento específico qué significa cada color, porque estaría hablando de memoria, es para cuando se trabajan con hidrocarburos, como grasa o aceite o combustible, ¿ya? Y trabajos eléctricos. Y de hecho, hay zapatos que te van a decir hasta qué tensión sirve, ¿ya? Más o menos para darnos una idea. Ahora, hay zapatos que, por ejemplo, tienen la puntera, que es metálica, de acero. Pero hay otras punteras, por ejemplo, que son de composite, que es un material que igual sirve, ¿ya? Ahora, ¿por qué más composite que una punta metálica? Porque si la punta fue mal cortada y mal pulida, puede pasar que caiga algo y te corte los dedos, ¿ya? Ahora, también hay que ser bien consciente de que los elementos de protección personal están hechos para a una cantidad de fuerza que tú le puedes aplicar. Ahora, cualquier zapato que tú estés caminando y te cae una roca ya formando algo así, pero te fútbol de una altura considerable, no va a aguantar, no te va a servir. Ya, o sea, en ese aspecto hay que ser como bien concreto, o ver bien la medida de control cómo implementar, si sirve o no sirve. No sé, Natalia, Natalia, si te respondí tu pregunta. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eso pasa a veces con los EPP. Yo por eso no me canso de siempre explicarle a todos mis estudiantes, tanto técnico de ingeniería, de que pensar en solamente que el elemento de protección personal es la única medida de control, estamos completamente equivocados, pero completamente equivocados. ¿Ya? O sea, no. Se utiliza sí, pero hay que privilegiar las otras, ¿ya? Mire, si vamos, por ejemplo, un poquito a lo que corresponde un poco a esto que está acá, ¿ya? La jerarquía de controles. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos Prexor y Planesi? Que cuando uno implementaba las medidas de control tenía que hacerlo bajo un orden. ¿Se acuerdan, chiquillos? Que era primero privilegiar las de barrera de ingeniería, y si esas no se podían implementar adecuadamente. Sí, Lo la digo administrativa, sí. Y Y el después, EPP, claro, y al último el EPP. claro. Lo que no optaba a que no eran incompatibles, obviamente. Exactamente. Pero ¿cuál es el punto? De que cuando ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta que la cultura de empresa es, oye, el EPP, el EPP, el EPP. Y solamente trabajan con EPP y procedimiento, no aplican nada más. Yeah. Y eso, chicos, no lleva nada. ¿Ya? Y se lo digo con harta lógica, porque cuando ocurre un accidente fatal o grave, ya empiezan toda la investigación, ya tanto en lo civil, en lo penal, y la investigación propiamente tal que hace la misma empresa,
empiezan a hacer la primera pregunta. Oye, ¿y cuáles eran las medidas de control que están implementadas? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno dice, no, es que tenemos puro EPP? Claro, no va a ser suficiente en una investigación, como dice usted, de ese tipo. Sí, o sea, mira, por poner un caso hipotético, y tú me vas a entender perfectamente lo que digo. ¿Qué pasa si tengo un trabajo en altura? 1,8 metros. Y el trabajador no utilizó nada. Y yo, supervisor, estaba claro que eso era así, y yo empresa estaba claro que era así. El trabajador hace su pega, cae y muere. ¿Qué podría pasar en ese ámbito? En el ámbito penal, ¿Mm? sí, a ver, bueno, cuasi delito de homicidio. ¿Ya? Incluso se podría hasta imputar dolo, obviamente, ¿Ya? claro. Y serían gravísimos, obviamente, los dos. Por eso que cuando uno empieza a entender eso, uno que tiene que hacer, uno tiene que asesorar en el control de riesgo. O sea, eso es nuestra pega. Y de hecho, legalmente hablando, el experto en prevención es un asesor en control de riesgo. Por lo tanto, si uno ve ese trabajo, uno que tiene que hacer en la práctica, señores, vamos a empezar a hacer la evaluación de riesgo, vamos a empezar a construir el procedimiento de trabajo, ¿ok? ¿Es factible, por ejemplo, colocar un andamio? No. Pero sí podemos, por ejemplo, colocar un asaumbre. De estos días mostrar un Maldiv. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas de control. Y tú, por ejemplo, las exigiste y las colocaste. Perfecto. Pero si tú, por ejemplo, vas a hacer una inspección, o por ejemplo, vamos a ver esto, dentro de lo que era una verificación, y tú al verificar te diste cuenta de que no lo están haciendo, uno que hace, para el trabajo, le explica a ambos que tienen que seguir haciendo las medidas de control y uno automáticamente da aviso a la misma empresa, ¿ya? Y también uno redacta un informe en el cual, bajo ciertos puntos, no se están cumpliendo las medidas de control. Ahora, aún así, la empresa sigue con lo mismo. Y tú avisaste y todo el cuento, y ocurre un accidente. ¿Tú, experto en prevención, tienes alguna responsabilidad? No, No, ahí va a estar resguardado porque va a tener el informe que hizo usted y todo. Va a ser previo, obviamente, al acaecimiento del Por hecho. eso, exactamente, por eso yo siempre digo, chiquillos, hay que preguntarnos cómo yo controlo el riesgo, pero para hacer un control de riesgo, yo tengo que sí o sí ver mi peligro, ver mi proceso de actividad tarea, ver cómo se comporta el esquema en todos esos aspectos, y evaluar bien los riesgos, contemplar si ese peligro me origina un accidente fatal o grave y implementar todos los controles. ¿Ya? O sea, no hay que ser tan relajado ni tan laxo en el tema. Tiene que tener una lógica. Profesor, Dígamelo, digo. y por ejemplo, en este mismo caso, cuando uno ¿Mm? circula por acá por Vallenar y ve que hay trabajos que son menores, una construcción de una plaza, escalera, uno ¿Mm? pensando, aterrizando lo que dice usted, es difícil imaginarse que ahí van a haber, o sea, aplicación de medidas de ingeniería, como que siempre va a decantar en el EPP nomás. Es que esa es la realidad de ese tipo de trabajo. ¿Cómo funcionar ahí? Lo que pasa es que hay que ver bien el tipo de trabajo y el entorno que están haciendo. Ya, es que eso es el punto. O sea, hay trabajos que por su naturaleza no te van a permitir implementar medidas de control más duras. Ya. No, que no se va a poder. O sea, por ejemplo, yo cuando hablo de un manlift, de un equipo que se llama alza hombre, ¿ya? O sea, manlift es levanta hombre, eso es como una traducción literal, es porque yo no puedo colocar un andamio. Por eso coloco eso, como medida de control. ¿Ya? Y eso también reditúa de que, por eso, yo le doy un valor numérico al riesgo. Y cuando yo implemento el riesgo, ¿qué hago? Me devuelvo el peligro y sus características. Porque cuando hago eso, ahí yo defino realmente la medida de control por las características del entorno. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que cuando uno vea, por ejemplo, un trabajo de una construcción de una plaza o cosas así, van a colocar, por ejemplo, señalética, ¿ya? Un tema para la agüita, para el bloqueador y un baño químico. Claro. Porque eso es cumplir con la ley. Pero, por ejemplo, si uno es más, uno, por ejemplo, un poco más estricto, estamos reparando, por ejemplo, una calle, deben haber anuncios mínimos de una distancia de 300 metros avisando que hay un riesgo. En el fondo hay un riesgo de atropello porque están haciendo un trabajo en la vía. Ahora, ¿eso se ve, por ejemplo?
Pocas veces. Pocas veces. ¿Ya? Porque en ese aspecto, ¿por qué uno tiene que pensar en eso? Porque digo yo, acá hay un riesgo derivado no netamente del trabajo, sino de característica del ambiente de trabajo, que es la circulación de vehículos. Claro, y no solamente pensar en que vaya a sufrir un accidente, en este caso el trabajador, sino que, por ejemplo, obviamente que circulan peatones, puede caer algo desde altura y al final, al mismo tiempo, también estás resguardando la integridad de otras personas. Sí, po. Por eso que hay veces que la prevención netamente, en algunos casos, la aplican directamente al trabajo, pero no a las personas que están en el entorno. Por eso que muchas empresas, cuando tienen que hacer trabajo de este tipo, hacen trabajo en horas del día donde hay poco tráfico, poco tránsito. Claro, Eso es como uno de los motivos, ¿cachai? O sea, cuando uno a veces se pone un poco pesado, un poco estricto con el tema del control de riesgo, no es porque uno sea malo o no sea malo, sino que uno tiene que ponerse a pensar en todos esos detalles, ¿ya? Y eso a veces lo da la experiencia, lo da también tener buenos supervisores, etcétera. Yo trabajé con una empresa que yo le hacía visitas en temas de seguridad y los supervisores me tenían así, me chicoteaban caracoles. Y era rico trabajar porque yo les decía, tenemos que hacer esto, otro, y resulta que a la vez siguiente que yo iba, me mostraban lo que estaban haciendo y me pedían retroalimentación de cómo mejorarlo. Y así es rico trabajar porque en el fondo uno sigue siendo el asesor, porque el supervisor ve el tema directo de seguridad. Ya, pero hay temas a veces, y esto es para todos chiquillos, que les va a costar, porque hay temas que están arraigados en la cultura. ¿Ya? Hay empresas que su cultura es el EPP, hay empresas que su cultura es que el trabajador entra y antes que esté trabajando tiene que tener toda su documentación y todo ordenado. ¿Ya? Y hay empresas que han aprendido eso a la mala, han tenido accidentes, han tenido cosas complejas y han tenido que dar soluciones. ¿Ya? Pero eso más o menos cómo va funcionando a veces. Y es chiquillo, mire, es un trabajo bonito, sí, ¿ya? Pero hay veces que es también uno como que pasa un poco de rabias. Ahora, siguiendo un poco chiquillos con lo que estamos viendo recién, yo acá tengo estos peligros, que en este caso por las sustancias químicas van a ser quizás un atributo de. Lo que uno puede hacer, por ejemplo, en este caso puede ser contacto con sustancias, exposición, inhalación, ingesta de sustancias o productos químicos. Tenemos inhalación, contacto, ingesta o contacto directo con los ojos, pero va a ir dependiendo directamente de qué cosa, de, de las propiedades de la sustancia química. O sea, un ácido, yo sé que si lo abro va a pasar a gas y voy a empezar a inhalarlo, lo mismo con el cloro de limpieza, o quizás está con el mismo alcohol que uno se echa en las manos, y pasa a una fase gaseosa y no respira. Ahora, con los peligros de origen físico tenemos esto y tenemos los biológicos. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos exposición a ruido, exposición a iluminación, exposición a carga térmica, exposición a radiación ionizante, no ionizante y exposición a vibraciones. O sea, con los físicos tenemos básicamente una exposición, ¿ya? Que es lo más adecuado, lo más en el fondo como más habitual. Ahora, las cargas térmicas habla de ambiente térmicamente inadecuado o térmicamente frío. Por ejemplo, si tenemos personal que está trabajando en frigoríficos, ¿ya? Ahí las medidas de control a veces son como un poco más específicas, porque ahora son motivos, uno, la ropa adecuada, dos, tiempo de exposición, y cada cierto tiempo tiene que haber un tiempo de descanso, ¿ya? Ahora, estas personas que trabajan en este tipo de ámbitos van a generar siempre enfermedades, ¿ya? Y vamos a generar algunas problemas articulares, cosas de esa índole, ¿ya? Con los virus en este caso puede haber un contacto o una inhalación, tanto con virus, hongos, bacterias y otros, ¿ya? Ahora, quizás los biológicos y los otros puede ser, por ejemplo, un vector, ¿ya? Un vector que puede ser ratones o algún tipo de animal, ¿ya? Y para esos 594 ya nos establece el tema del control de plagas, que debe hacerse a lo menos una vez al año, o cada 6 meses por lo general, que debe hacerse una desinfección completa en el lugar de trabajo, o podéis controlar este riesgo.
Bueno, con lo que son los virus, hongos y bacterias, van a depender de cuál sea el tipo para nosotros poder aplicar una medida de control más concreta. Para que también podamos tomarlo aquello en cuenta, que eso igual es como importante. Ahora, bueno, con el tema de COVID, ustedes saben que la protección respiratoria es fundamental, ¿ya? Las mascarillas que no sean desechables, que no sean un rango mayor de 4 horas, ¿ya? De utilización, hay algunas que duran 6, dependiendo de un factor específico. Las mascarillas de tela, que tienen que tener 3 telas en sí, ¿ya? Tampoco se usen más de 4 horas, que tienen que ser lavadas con agua y jabón, ¿ya? Y mantener todas las medidas de control que hemos estado manteniendo. Lo principal, la distancia física y otros elementos. Ya, los ergonómicos, chiquillos, ya, que acá vamos a trabajar esto más en la unidad ergonómica, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar más porque hay cositas que ya vienen más acá a nivel de detalle, ¿ya? Y también cuando trabajemos lo que corresponde a lo que es manejo manual de carga, lo que es el tener también, esas cositas. Y vamos a tener que ver bien aquello. Es bastante, es fácil, ojo, no es difícil, es fácil, pero tiene hay mucho nivel de detalle, detallito chico, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta, o sea, se puede hacer perfectamente. Y aparte hay distintos ámbitos, como por ejemplo, la exigencia organizacional, las cargas mentales, cognitiva y psicoafectiva, es de la economía, perfecto, pero eso lo podemos trabajar con otras herramientas, como por ejemplo el protocolo para los riesgos psicosociales, ¿ya? La repetitividad de movimiento, eso se trabaja por ejemplo con el TEMER, lo tenemos acá. Esfuerzo por manejo modal de carga, también se trabaja con el TEMER, pero también se trabaja con lo que corresponde al manejo modal de cargas. Entonces, claro, los ergonómicos, estos tipos de riesgo, o peligro mejor dicho, se van a trabajar, pero de distintas perspectivas, muchas perspectivas. ¿Ya? O sea, por eso uno como que lo explica muy por encima, porque hay una unidad específica en esto. Bueno, fenómenos naturales, que son caída de rayos, inundaciones, terremotos, sismos, entre otras cosas. Las caídas de rayos chiquillos es básicamente en periodos específicos del año y también por la ubicación geográfica. Ya lo que corresponde a salto atentado y trabajos confinados, ya, o trabajo en espacios confinados, que esto tiene vamos a trabajarlo en específico esto. Ya, lo que es atentado y asalto también uno lo aborda en temas de emergencia. Cuando hay asalto y uno tiene que hacer la capacitación o explicarle al trabajador qué hacer en caso de asalto, lo primero es evitar defenderse, ya, etc. No tratar de hacer maniobras o elementos tales que pueda producir un cambio psicológico en el agresor. Ya, o sea, en este aspecto no basta, por ejemplo, con querer hacerse héroe, ¿no? Tiene también ese tema de no poner en riesgo su integridad. ¿Ya? Entonces, chicos, el peligro, de los peligros nacen los riesgos, por lo tanto, al haber un peligro van a haber riesgos, y lo importante en primera etapa es identificar el peligro. Cuando identifico mi peligro, en este caso veo cuál va a ser mi proceso, y tengo que hacer mi actividad, proceso, actividad y tarea. Lo que hago, mi proceso, actividad y tarea. Siempre hacer esa secuencia, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque me va a permitir identificar claramente los conceptos o el esquema para esa actividad, y me va a empezar a dar nociones reales de cómo hay que hacer de cuáles van a ser los posibles medidas de control. O sea, eso es así, para no poder tomar otra perspectiva. Bueno, el riesgo para un peligro para causar daño y la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, el riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento. Nacen cuando interactúan el peligro, ¿ya? Ejemplo, riesgo de contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de atrapamiento. Y por lo tanto, al haber un contacto, interacción y exposición con un peligro, y si no lo hay, no hay riesgo. Por lo tanto, la única manera de decir que el riesgo es cero o no existe es que no hay interacción con ningún peligro, no hay nada. O sea, eso prácticamente es inviable. O sea, cuando uno escucha que trabajamos bajo riesgo cero y todo lo demás, eso es mentira. Ya para poder tomarlo también en cuenta. La clasificación del riesgo, ya, no es un caso bien de adquirido, ya, y estos chiquillos es el riesgo que más les va a generar problemas, ya. Chicos, voy a dejar de compartir, dejar de grabar un poquito.